Buenas, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Vamos a hacer la revisión de la actividad de hoy, o lo que llamamos clase 2. En primera instancia, bueno, el video salió un poco más tarde. Tuve un problema con YouTube que no lo podía subir, así que pero ya está solucionado, así que vamos a la clase 2. Hoy vamos a trabajar con diodos. Los diodos, ¿bien?, son componentes electrónicos, son de silicio, ¿sí? Es un componente muy importante, ya que al ser de silicio y al ser un semiconductor, ¿bien?, por momentos se comporta como un conductor y por momentos se comporta como un aislante, ¿bien? Entonces podemos usarlo como una especie de interruptor, ¿bien?, como una especie de llave. Podemos dejar pasar la corriente o no podemos dejar pasar la corriente, dependiendo el voltaje que le demos y el sentido de la corriente. Este componente se va a comportar de dos formas, ¿bien? Una especie de componente inteligente, ¿sí? Esto es un diodo, comúnmente el que se usa en plaquetas, en electrónica, en PCB. Bien. También podemos tener otro tipo de diodos, como por ejemplo, estos también son conocidos. Esto es un diodo, ¿sí? También es un diodo de una plaqueta de diodos, de un alternador, ¿sí? Acá está. Ahí está la plaqueta del alternador, ¿sí? Los diodos lo que hacen es rectificar la señal alterna que genera el alternador y transformarla, bien, en continua, pulsante, ¿sí?, para la batería del auto, del camión y demás, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el símbolo del diodo. Bien. El diodo tiene dos partes, tiene un ánodo y un cátodo. El ánodo es la parte positiva y el cátodo es la parte negativa, ¿sí? La corriente pasa de positivo a negativo, de ánodo a cátodo, pero no pasa de cátodo a ánodo. Por lo tanto, de ánodo a cátodo se comporta como conductor, de cátodo a ánodo se comporta como un aislante, ¿sí? Entonces, vamos a analizar algunas cuestiones. Cuando nosotros lo vemos en forma física y en forma gráfica, fíjense que el diodo, al principio les había mostrado que tenía una banda blanca, bien, en un extremo, que identifica el cátodo. Miren. Bien, acá se puede ver su ánodo y el cátodo. También. Hay otros tipos de LED, de diodos, por ejemplo, también conocemos estos, se llaman LED, ¿bien? Diodo LED, es un diodo que emite luz. En este caso tenemos diodos LED verdes, amarillos, ultravioletas, blancos, bueno, hay de muchos colores. Acá vemos, fíjense que ya lo deben saber, pero bueno, para reforzar, fíjense que el símbolo del diodo LED es muy similar al diodo común, al diodo rectificador. La única diferencia es que se le agregan dos rayitas arriba para marcar que genera luz, ¿sí? También tenemos lo que son los diodos Zeners, que son muy similares. Fíjense en su símbolo, se le agregan una línea arriba y una línea abajo. Tiene ánodo y cátodo, pero bueno, los diodos Zener, como seguramente ya han leído en el apunte, funcionan al revés que los diodos rectificadores. Los diodos Zener conducen al revés, conducen de cátodo a ánodo. Bien, entonces sí, son componentes muy utilizados para estabilizar circuitos, ¿sí? Se usan mucho en fuentes, en reguladores y demás, ¿no? Bien. Bueno, acá por ejemplo, acá podemos ver una plaqueta que tiene 4 diodos. Fíjense que están puestos uno hacia un lado, hacia el otro. Bien, esto es un puente de diodos, ya lo vamos a ver en la clase que viene. Casi siempre está en la parte de entrada, en la parte de potencia de la plaqueta, ¿bien? Porque de acá toma la señal, de un lado toma la señal alterna y la transforma en continua. Acá se le pueden ver, arriba tiene el espacio para dos capacitores, para filtrar, ¿sí? Acá también la podemos ver, 4 diodos, ¿bien? Un rectificador de onda completa. Acá también tenemos otro ejemplo, diodos, ¿sí? Todos estos son de silicio. ¿Qué es esto?
¿Sí? Recuerden, son materiales semiconductores. El diodo, fíjense que cuando ustedes lo han analizado, el diodo tiene dos partes. Tiene una parte, una parte P y una parte N. ¿Bien? Por eso, ¿bien?, se comporta de esta forma. Hay una parte que deja pasar la corriente y hay otra parte que no deja pasar la corriente. Eso lo habíamos hablado la clase pasada en los tipos de semiconductores. ¿Bien? Así que bueno, repasando un poquito, vamos a ver algunas de las actividades que teníamos. ¿Bien? Definición de diodo, símbolo y composición. Bueno, es lo que les comentaba, ¿no? ¿Qué es un diodo? ¿Cómo está compuesto? ¿Cuál es el símbolo? ¿Y cómo está compuesto? ¿Sí? Ejemplifica un circuito con las diferentes polarizaciones de diodos y explica qué ocurre en cada caso. Bueno, eso también está en el apunte, pero rápidamente podemos observar acá, ¿no? El diodo se comporta de una forma, ¿bien?, de dos formas. Puede ser conductor o aislante. Cuando se dice que es polarizado directamente, ¿bien?, se dice que está conectado para que conduzca. Cuando se polariza en forma inversa es porque el diodo está al revés. Bien, cuando no conduce. ¿Sí? Entonces, recuerden de leer bien el manual. Vamos a ver ahí en el manual, hay dos circuitos bien gráficos, bien, donde el diodo está puesto de una forma y en la otra está alterado para identificar eso, ¿no? De una forma conduce y de otra forma no conduce. ¿Mm? Bueno, seguimos. Vamos